Bien, buenos días. Participo en este simposio, como ven en el programa, con un tema radicalmente distinto y probablemente más aburrido que el que acaban de escuchar. Me han atribuido la explicación de la política interior del rey Carlos. No es fácil definir o acotar qué significa el término política interior. Ahora, si nos atenemos a las competencias de los ministerios del Interior de nuestro tiempo, parece que es la actividad concerniente al orden público, a la policía de costumbres, pero yo entiendo que política interior, ahora también, en cierta medida, pero desde luego en la época del rey Carlos, significa todo lo que no es política exterior. Se delimita de esta manera: las acciones de organización del Estado y todo lo que tiene que ver con la acción del Estado para procurar el bienestar, o como se dice en el tiempo, la felicidad de los súbditos. De modo que voy a acotar mi intervención, que procuraré terminar a las 12:15, según me han indicado, refiriéndome fundamentalmente a los problemas que tiene que abordar el reinado de Carlos III respecto de la organización de la estructura del Estado, y luego examinar cuáles fueron sus fundamentales políticas, tanto en el plano de la acción económica como en lo que concierne a las reformas y actividades de carácter social. En el tiempo de Carlos III, los gobiernos y las políticas fueron en alguna medida, continuadoras de las de los primeros Borbones y también las de los últimos Austrias, en cierta medida. Algunas, sin embargo, fueron radicalmente originales del periodo de Carlos III y determinaron también acciones políticas y de reforma de las estructuras estatales que se producirían a comienzos del siglo siguiente, a comienzos del siglo XIX, con el constitucionalismo. Atenderé, por tanto, sucesivamente a las acciones que siguen los Borbones en general y el rey Carlos en particular respecto de la organización del Estado en primer lugar. La llegada de la monarquía borbónica a España, que se produce en 1700 con la muerte de Carlos II, determina, según han establecido todos los estudiosos, un cambio que se asegura que es radical de las estructuras del Estado, de una forma de gobierno, de una forma de Estado profundamente descentralizada, basada en los diferentes reinos que componen la monarquía, cada uno de los cuales tiene sus propias instituciones y sus propias leyes. Se pretende pasar, bajo la influencia de la monarquía francesa, a otro modo de organización que tiende a la centralización del sistema político, a la uniformidad de las estructuras y a la igualación también, a la uniformidad por lo que concierne al derecho, a las normas que se aplican en cada parte del territorio. El momento propicio para generar ese cambio fue la derrota final de las regiones levantiscas que se habían puesto del lado de los intereses del archiduque de Austria, cuando Felipe V va conquistando en el marco de la guerra, va venciendo en el marco de la guerra de sucesión, primero en Valencia, luego Aragón y así sucesivamente los demás territorios partidarios del archiduque, va cobrando motivos adicionales que expresa en los decretos de nueva planta para establecer estas nuevas formas de organización. Dicta los llamados decretos de nueva planta entre 1707 y 1716, el primero para Valencia y Mallorca y el último para Cataluña, en los cuales se establecen dos principios esenciales. Primero, que las leyes de Castilla serían de aplicación en toda España, y segundo, que la organización de Castilla sería el modelo a seguir, el modelo que se implantaría en el resto del territorio. Los decretos de nueva planta suponen una renovación organizativa muy importante, pero que no puede ejecutarse en un solo momento ni por el rey Felipe, sino que en ese empeño de modificar las estructuras de gobierno y administrativas del país están también los monarcas sucesivos hasta llegar al rey Carlos.
El resumen que se han hecho de estas operaciones que implican los decretos de nueva planta tienden a decir que en aquel momento, a principios del siglo XVIII, se cambia a un sistema polisinodial de gobierno por fórmulas monocráticas del gobierno basadas en las secretarías de Estado. El régimen polisinodial era el característico del régimen austracista de los siglos anteriores, el que había imperado en España prácticamente desde los monarcas católicos hasta finales del siglo XVII. Consistía en la atribución de las grandes decisiones de gobierno a órganos colegiados, los consejos, Consejo de Estado, Consejo de Castilla, Consejo de Indias, los consejos que estaban integrados por una pluralidad de personas que resolvían o proponían al rey la resolución de los asuntos que se sometían a su criterio y consideración. Esto, teóricamente, habría sido sustituido a partir de los decretos de nueva planta por las secretarías de Estado, fundadas a partir de una nueva práctica de gobierno que Luis XIV induce a su nieto, que es gobernar a través de personas próximas a él, el despacho, del que luego van a derivar las llamadas secretarías de despacho. Al principio una sola Secretaría de Estado y de Despacho Universal, que sería la que asistiría a Felipe V, luego desdoblada mediante un decreto de 30 de noviembre de 1714 en Secretarías de Estado, de Guerra, Gracia y Justicia y Marina e Indias. Sin embargo, la transformación del régimen polisinodial al régimen de ministerios o departamentos de secretarías de Estado no fue ni automático, como acabo de decir, ni inmediato. Los consejos fueron declinando poco a poco a lo largo del siglo y hubo uno muy principal, el Consejo de Castilla, que siguió en pleno funcionamiento y fue un órgano central de la gobernación del Estado durante todo el siglo, del que Carlos III se valió mucho. Se mantienen las secretarías de Estado e incluso en tiempos de Carlos III se funda un órgano que va a ser el antecedente de lo que a partir de los inicios del siglo XIX se va a conocer como Consejo de Ministros. Carlos III estimulaba mucho a sus secretarios de Estado a que se reunieran entre ellos para coordinar las decisiones y para conseguirlo de un modo más estable, en 1787 se institucionaliza un órgano al que tienen que acudir necesariamente todos los secretarios de Estado para adoptar allí sus acuerdos colegiadamente. Ese órgano se llamó la Junta Suprema de Estado y aunque su funcionamiento se interrumpió a la muerte de Floridablanca, todos los estudiosos tienen a la Junta Suprema de Estado por el antecedente del Consejo de Ministros. Para estructurar de un modo distinto, para institucionalizar de un modo distinto, articular mejor las diferentes piezas del Estado de la monarquía borbónica, hacían falta al menos 4 bloques de acciones. Unas conciernen a la Administración central, que es de las que estoy hablando, reestructurar el gobierno, cambiando el régimen de consejos por el régimen de secretarías de Estado. El segundo se refiere a la propia organización territorial del país, las divisiones del país para establecer demarcaciones donde se situaran personas responsables de la administración local o de la administración territorial no era un asunto fácil entonces. Los monarcas hasta el siglo XVIII prácticamente no conocían el territorio, ni la población, ni las características de las diferentes demarcaciones en que se dividía. Había un conocimiento vago de todo esto. Por tanto, los miembros de los gobiernos borbónicos, una de las cosas de que se preocupan es de conocer bien la disposición de los pueblos, las demarcaciones territoriales, la dimensión de los términos municipales, la cantidad de población que tiene cada uno de ellos. Y para esto, pues, parten de la situación establecida, pero hacen estudios que tratan de mejorar el conocimiento de la población y el territorio para de esta manera poderlo gobernar mejor. Hubo dos
dos estudios y análisis importantes a lo largo del 18. Uno, el que lleva en tiempos de Fernando VI a la constitución del catastro de Ensenada, y otro ya en tiempos de Carlos III, que se hace a instancias de Floridablanca, que es la formulación de un nomenclator, donde venga bien definido todas las cosas que acabo de decir. ¿Cuántos pueblos hay en España? ¿Qué gente hay dentro? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es la extensión de su término municipal? Algo absolutamente fundamental, como bien se entiende, para gobernar, pero del que no había un conocimiento cabal en aquella época. Se llegó a establecer una división entre 1785 y 1789, un conocimiento más profundo que llevaría a la formulación de un nomenclator por el cual Castilla, por ejemplo, se dividiría en 22 provincias, además de Aragón, Vascongadas y Navarra, y dos demarcaciones que no tenían ninguna denominación específica, pero que comprendían, por un lado, Sierra Morena y por otro Canarias. Este conocimiento del territorio no sirvió, sin embargo, para uniformarlo, para establecer demarcaciones que fueran fácilmente gobernables por su uniformidad, por su extensión y por la población que ocupaban. Todavía pocos años después hay una descripción de León de Royal donde se refiere al conocimiento del territorio y a las divisiones interiores como una situación completamente deplorable y absurda. Un tercer elemento, organización central, demarcaciones, para transformar realmente en sentido centralizador el Estado, es la fijación de los agentes que se van a ocupar de transmitir las decisiones que adopta el Gobierno del Estado, el Gobierno de la monarquía, van a difundirlas, distribuirlas y controlar su aplicación en el resto del territorio. Hay una tradición en Europa que se remonta a bastantes siglos atrás, pero los Borbones traen a España, inventan primero o establecen primero en Francia y luego traen a España una figura que va a tener una importancia decisiva en todo el siglo XVIII y principios del siglo XIX hasta que se extingue. Es la figura del intendente. El intendente es el modelo primero, ya moderno, del agente territorial de la administración del Estado. Diríamos, salvando las distancias, lo que ahora conocemos como los subdelegados del Gobierno o los delegados del Gobierno, más atrás los gobernadores civiles, más atrás los subdelegados de fomento, esa persona, esa autoridad que hace de transmisor de las órdenes y cuidador de que las decisiones legislativas se cumplan en todas partes, para lo cual hace falta una presencia más o menos próxima al territorio. Se establecen los intendentes. Su primer emplazamiento, su primera regulación se produce mediante unas ordenanzas de 1718. Caen muy mal esas ordenanzas y también la implantación de los intendentes porque son figuras administrativas nuevas, sin ninguna tradición, que van a hacer la competencia a todos los agentes y órganos administrativos precedentes. Van a hacer competencia a los miembros de los consejos y a las propias secretarías de Estado, pero sobre todo van a hacer competencia a los corregidores, que es la figura burocrática, administrativa tradicional que se ocupa precisamente de la conexión, de la gobernación de los pueblos y también de la conexión entre los pueblos y el centro, el pueblo y la capital. Las dificultades que tienen los intendentes para implantarse de modo estable dan lugar a que, después de establecidos en 1718, se supriman al poco tiempo porque las controversias que generan y sus pugnas con los corregidores no permiten realmente la continuidad. Son restablecidos en las ordenanzas de 1749 y, aunque las polémicas continúan, en la época de Carlos III se consigue una cierta estabilización por la aprobación de un decreto que es de 13 de noviembre de 1766, en el que se delimitan más exactamente las competencias de los intendentes y se separa claramente cuál es su función de la función de los corregidores. El último escalón para que funcione toda esta maquinaria administrativa nueva, administración del Estado, demarcaciones, intendentes, es el escalón municipal.
hay que procurar que se organice de otra manera los ayuntamientos, que están controlados casi de modo exclusivo por personas que ocupan de modo vitalicio los cargos comunales, porque los han adquirido y los suceden por herencia o porque han tenido las mercedes correspondientes para desarrollarlos de por vida. Es una administración muy corrupta, muy difícil de penetrar por parte de las instituciones centrales y necesita un control y, diciéndolo en tiempos modernos, una cierta democratización. El control se intenta justamente en tiempos de Carlos III y también esa cierta democratización. El control porque se crea en 1760 una llamada Contaduría General de Propios y Arbitrios que dependía del Consejo de Castilla y que tendría como función en lo sucesivo el controlar justamente las cuentas y el patrimonio de los ayuntamientos. La democratización, entre comillas, por su parte, vendría de la mano del establecimiento de dos nuevos órganos municipales, de dos nuevos diputados, de los que hablaré un poco más adelante, que son o que fueron el diputado del común y el síndico personero, que tenían frente a las características de los cargos municipales anteriores, que estos fueron de carácter electivo. Se consiguió en este periodo realmente una transformación general de la administración y una unificación, como se pretendió al principio, del derecho vigente en España. La verdad es que el balance no es radicalmente negativo, pero tampoco se puede decir, como no es inhabitual que se escriba, que se produjo esa transformación del régimen polisinodial al régimen ministerial, ni que España, a partir de 1714, fue un Estado regido por unas mismas leyes. Conviene esto tenerlo presente y aclararlo, porque hoy mismo estamos todavía en disputa acerca de si el derecho del Estado se ha aplicado siempre en toda, el derecho de Castilla se ha aplicado, o hemos tenido siempre un único derecho en España, o se ha mantenido la fragmentación. La fragmentación del derecho se mantuvo de modo persistente durante el siglo XVIII y también durante el siglo XIX. La razón es que no se produjo realmente una unificación del derecho español con ocasión de los decretos de nueva planta ni la sucesión de los Austrias por los Borbones. Más cierto es que lo que sucedió es que el rey Felipe eliminó los fueros en las provincias que le habían sido hostiles, en los territorios que le habían sido hostiles, pero no en los demás. Esto determinó que donde había fueros específicos y las provincias no habían combatido en su contra, como las provincias vascas y Navarra, los fueros se conservaron. Por lo tanto, ahí había una excepción de principio al régimen de la uniformización jurídica. Pero otro más importante fue el de Cataluña, donde realmente el decreto de nueva planta de 1716, el último de los decretos de nueva planta, preserva el derecho privado, unifica y elimina las peculiaridades institucionales de carácter público, las instituciones propias de gobierno de aquella región, pero no el derecho civil, que era entonces, como decir, todo el derecho que rige las relaciones entre particulares. Ese derecho fue conservado. Fue conservado y, en fin, por no entretenerles mucho en la suerte y la evolución de esa conservación, fueron tan lúcidos los juristas catalanes que supieron montar muchísimas fórmulas de resistencia a cualquier criterio de uniformización. Crean además incluso una escuela de juristas que fue muy significada y supo conectar con las escuelas más prestigiosas en el siglo ya XIX europeas, que tenían por cierto que era mucho mejor y preferente el derecho antiguo, la costumbre, frente a la ley, el derecho nuevo, y consideraban de preferente aplicación la costumbre o la regla creada por los autores, por la doctrina. Esto es la escuela histórica del derecho de Savigny, que se desarrolla en Centro Europa, pero es también la escuela catalana del derecho, que imitando esas se había empezado a formar poco después de la anulación de los decretos por los decretos de nueva planta de las instituciones políticas allí. No solo se mantuvo esta especialidad, sino que cuando a partir de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812 se programa como absolutamente una necesidad imprescindible que en España haya unos mismos códigos de las materias principales, un único código penal, un único código civil y mercantil, unas únicas leyes procesales,
Pues la codificación en España, frente a lo que ocurre en otros países, la codificación civil se hace prácticamente imposible. Y se hace imposible, entre otras razones, no la menor es la resistencia de los juristas catalanes a que se formule un código de leyes únicas donde esté regulado con carácter general todo el derecho civil. No se consigue ese Código Civil único hasta 1889, es nuestro Código Civil vigente al día de hoy, y aún así con muchísimas especialidades o con perspectivas de conservar todo el derecho particular o foral. Por lo que hace al cambio, a la gobernación de todo el reino a través de unas mismas instituciones, también hay problemas que se observan a lo largo del siglo y principalmente en el periodo de los gobiernos de Carlos III. Se perdió la costumbre en el siglo XVIII de convocar cortes y Carlos III, sin embargo, lo hizo en 1760 y vinieron a las cortes, entre otras, representaciones de algunas ciudades como Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, que, sin perjuicio de su participación, presentaron al rey un memorial de agravios donde se quejaban de que no se estaba cumpliendo una regla que el rey Felipe había prometido a los catalanes cuando le quitó sus fueros particulares, sus instituciones de derecho público, que es que los nombramientos en el Consejo de Castilla y en otros órganos colegiados que se celebraban se harían, me gusta emplear esta palabra porque es muy hermosa, procede del conde duque, promiscuamente entre todos los originales de los diferentes territorios. Es decir, no se reservarían esas plazas para los castellanos, sino que se designarían para ellas también de modo equitativo los procedentes de otras, para los originales de otras regiones. Se quejaban aquellos diputados que esto no se estaba haciendo en absoluto y traían una demostración cumplida de cuáles eran las diferencias, en qué radicaban sus quejas respecto de las discriminaciones que se estaban produciendo respecto de los nombramientos que ellos clasificaban en plumas, togas e iglesia. Las plumas, según el memorial, eran oficios que estaban todos bajo el dominio castellano de un modo completo, comparado con lo que se había dado a los naturales de otros reinos. Los castellanos habían ocupado, decían, la mayor parte de los empleos, no ya de las oficinas de la corte, sino también en las provincias y en las ciudades capitales, donde se podía ver que las regidurías se habían dado a muchos que no nacieron en ellas, se quejan. En cuanto a las iglesias, este es un dato curioso pero importante, iglesias son los cargos eclesiásticos, naturalmente. En el memorial se decía que son cerca de 100 las mitras que vuestra excelencia provee en sus dominios. Las de la corona de Aragón son 19 y en estas tienen solamente 2 los aragoneses, 3 los catalanes, otro un valenciano y uno un mallorquín. Y parece que habrán sido muy pocos los consultados para obispados, siendo muchos los curas, canónigos y generales de las sagradas religiones naturales de aquellos reinos, sujetos muy beneméritos por su virtud y literatura. Y, en fin, las togas, que se referían a los cargos en los consejos, que era un bloque que era el de los cargos en los consejos, se decía que las desventajas de los miembros de la Corona de Aragón eran muy notables. En las chancillerías y audiencias de Castilla y en el Consejo de Navarra son más de 100 las plazas, de las cuales obtienen 2 los aragoneses y otra un valenciano. En las audiencias de la Corona de Aragón manifestó la majestad del señor Felipe V su voluntad, por muchas justas razones, que a lo menos la mitad de sus ministros fuesen nacionales, y componiéndose como se compone de 55, solo 20 son naturales de aquellos reinos. En fin, seguían las quejas, que les traigo y explico solamente para probar que no se había estabilizado ni con mucho, ni siquiera el sistema de consejos, mucho menos sus sustitutos, y se habían estabilizado las formas de gobernación del reino. Tiene que ver también toda esta polémica con el control de los consejos por los golillas y los manteístas en oposición a quienes pretendían, sin tener esos títulos, que procedían fundamentalmente de los colegios mayores castellanos, acceder a las plazas de gobierno o de administración en los consejos. Este es
el resumen de lo que afecta a los cambios organizativos del Estado, de las estructuras e instituciones del Estado. Las acciones de política interior del reinado de Carlos III, si separamos las de carácter económico y las de carácter social, dan un balance abrumador. Son realmente 30 años de un gobierno superlativo que está en todo, se ocupa de todo y se tiene intención de cambiar muchas cosas. A las de carácter económico me voy a referir muy rápidamente y simplemente les voy a recordar cuántas cosas se hicieron en este periodo y cuáles eran las motivaciones que las seguían. Muchas de ellas no son propiamente políticas del periodo borbónico, sino que se arrancan en los siglos anteriores. Muy rápidamente y enunciando simplemente las atenciones que ocurrieron en el caso del reinado de Carlos III. En materia de infraestructuras y mercados, hay que contar las acciones y los programas muy importantes desarrollados en materia de caminos y en materia de comunicaciones, de correos, entre otras. En materia de caminos, Carlos III, a su llegada al trono, inventó o consolidó una forma de financiación de esta clase de obras que en los periodos austracistas anteriores habían dependido sobre todo de los pobladores, de las zonas por las que pasaban los caminos correspondientes. Las sextaferias se llamaban esas contribuciones. Carlos III establece un modo de ejecución de las obras distinto, que consistía en un impuesto nuevo de 2 reales de vellón por cada fanega de sal consumida. En materia de correos, hay una obra fundamental y eruditísima de Campomanes, el itinerario real de las carreras de postas de dentro y fuera de España, donde hace una exhibición, don Pedro, de conocimiento realmente de la historia de las postas asombroso. Estudia desde dónde viene esa actividad del correo, que es un servicio a cargo del rey, para, como proponen los ilustrados de este periodo, convertirlo en un servicio público. Casi todas estas acciones tienen este sentido. Servicios nacidos como servicios al monarca, servicios de casa, se van transformando en servicios públicos en las áreas en las que el gobierno se va ocupando. En materia de correos y postas hacen los gobiernos ilustrados un trabajo importantísimo que va desde la ordenanza que se aprueba a instancias de Campomanes en 1762 hasta el fin del periodo ya muerto el rey, en tiempos de Carlos IV, una regulación general, la Ordenanza General de Correos y Postas, que se aprueba en 1794 y es el rompeaguas de los 2 siglos. Esta norma dura hasta el final del siglo XIX. Otras actividades en el área económica es la creación de las famosas sociedades económicas de amigos del país, a partir de la Sociedad Vascongada, que se constituyó en 1764, que tuvieron todas una actividad de fomento y de incentivación de los cambios económicos, de incentivación de la economía, todas muy destacadas. Ayer se habló de que este fue un periodo en el que se creó la Lotería Nacional como actividad estatal para generar más recursos a las arcas públicas. Del periodo final del reinado de Rey Carlos es la creación del Banco Nacional de San Carlos en 1782, al impulso de un ministro de origen francés, Francisco Cabarrús. Toda la actividad económica importantísima que desarrollan las fábricas y manufacturas reales, con actividades que tienen que ver unas con la producción de pertrechos y armas para los militares, otras que se organizan por razones de orden fiscal, otras que tienen que ver con la producción de artículos de lujo, fundamentalmente a demanda de la propia monarquía o de las clases privilegiadas, como la fábrica de tapices de Santa Bárbara, la Real Fábrica de Cristales y Espejos de la Granja, la de Porcelanas del Buen Retiro, etcétera, etcétera. Más importante del periodo en el área económica me parece que son
por su proyección para el futuro, los análisis sobre la situación de la propiedad en España y los proyectos de desamortización. La propiedad en España en el siglo XVIII estaba prácticamente toda o amortizada o vinculada. Amortizada es una expresión que se reserva fundamentalmente para los bienes de la Iglesia. Se trata de que el patrimonio y los bienes en concreto de la Iglesia Católica que procedían de donaciones, de herencias o de adquisiciones de cualquier tipo, obtenían de la corona el privilegio de la amortización, con el cual se hacían inalienables, imprescriptibles, insusceptibles de apropiación privada. Por tanto, no había un mercado para la tierra, no había tráfico en la propiedad de la tierra, que se mantenía siempre en las mismas manos. Además de ese privilegio de la amortización, el resto de la propiedad estaba igualmente vinculada a familias aristocráticas u otras, fundamentalmente mediante la institución del mayorazgo. El mayorazgo en España es una institución antigua, que se desarrolla mucho en el siglo XIV y se consolida su regulación con las leyes de Toro, que son de 1505. El mayorazgo es otra manera de vincular las tierras y que consiste simplemente en que en lugar de facilitar la herencia libre, se establece la regla de que una persona de la familia será quien adquirirá la totalidad del patrimonio familiar, normalmente el mayor varón de esa familia. Era otra manera de evitar que la tierra circulase, que cambiase de propiedad, de que ese activo social tan importante produjera beneficios, produjera riqueza, porque estas manos muertas no atendían no cuidaban suficientemente de su productividad. En el siglo XVIII tienden a no constituirse más mayorazgos y evitar también o procurar que la tierra se desamortice, se desvincule y se desamortice. Estas dos medidas son de una importancia, de un alcance revolucionario que bien se comprende en un momento en que realmente las clases altas, por un lado, y la Iglesia, por otro, dominan una parte muy importante del poder. Con los mayorazgos, los ilustrados de los gobiernos de Carlos III lo que procuran sobre todo es que no se amplíen, que no se creen más. Porque ahora, en esa época en la que se está desarrollando una burguesía adinerada, lo mismo que habían hecho los nobles con los mayorazgos antiguos, pretenden esta nueva burguesía adinerada hacer con su propio patrimonio. Y se empiezan a crear mayorazgos que se denominan mayorazgos cortos para diferenciarlos de los anteriores. Actúan los ilustrados contra esos mayorazgos cortos para impedir su proliferación, porque en tal caso todavía la vinculación de la tierra sería mucho mayor. Contra la amortización hay también muchos intentos de actuar. Están muy atentos nuestros ilustrados a lo que ocurre con las teorías económicas más modernas que se están desarrollando en los países vecinos. Sorprende que la riqueza de las naciones, la obra básica de Adam Smith, que se publica en 1776, ya la conoce Campomanes al día siguiente o al poco tiempo, y es el primero que manda a hacer una traducción, que luego no llegó a publicarse, pero es una traducción hecha por el Colegio de los Escoceses de Valladolid. Y la que más se difundió es la que se hizo en 1792, que se denominó Compendio de la obra inglesa intitulada Riqueza de las Naciones. El autor de esa difusión fue José Alonso Ortiz. Bien, estas ideas de Adam Smith se absorben, se tienen en cuenta por los gobiernos de Carlos III y, entre otras cosas, intentan, como decía, maneras de producir una desamortización de la tierra. El Consejo de Castilla estudia esta cuestión, y Campomanes de nuevo hace otra de esas obras formidables a las que debía tener acostumbrados a sus coetáneos. En 1765 publica el Tratado de la Regalía de la Amortización, que es un informe realmente para el Consejo de Castilla, pero donde están los primeros postulados y las primeras razones de por qué la tierra
amortizada tiene que desamortizarse, es decir, venderse, privarla de esa vinculación perpetua y de la regla de la inalienabilidad. Se intentó realmente hacer operaciones de venta, de desamortización. Se llevaron al Consejo un informe y se elaboró incluso una ley de desamortización que el Consejo de Castilla finalmente rechazó en 1766. Las únicas operaciones de venta de bienes vinculados o bienes parcialmente amortizados que se llevaron a cabo fueron los que resultaron de la expulsión de los jesuitas y la extinción de la Compañía de Jesús, pero vamos, esto no tiene realmente que ver directamente con el problema de la amortización, desamortización, sino con el hecho mismo de la expulsión de los jesuitas que firma Carlos III el 27 de febrero de 1767. Este repaso es suficiente para mis intenciones. Les explicaré ahora en qué consistieron las acciones de carácter social que desarrolló los gobiernos de Carlos III, la monarquía en tiempos de Carlos III. Yo creo que las políticas sociales que impulsa el rey se pueden casi todas vincular a un acontecimiento, el más singular quizá desde el punto de vista comunitario de su reinado, como fue el motín de Esquilache, que se produce en marzo de 1766. Como consecuencia, como precedentes y consecuencias de ese motín, hay una serie de políticas que desarrolla el Gobierno Ilustrado que afectan a muchas cuestiones de carácter social, como vamos a ver enseguida. El origen del motín de Esquilache, el origen inmediato, fue, como bien conocen, el decreto de 20 de marzo de 1766, en el que se recordaba por el ministro la prohibición, que no era nueva, de que los hombres llevaran sombreros redondos y capas largas. Era una medida de orden público para evitar que tras el sombrero no recogido y la capa larga se ocultaran criminales o fascinerosos. El decreto es del 20 de marzo de 1766, como digo, pero realmente las medidas precedentes de carácter económico son las que más directamente provocaron las algaradas y protestas violentas que ocurrieron en Madrid los días sucesivos a ese decreto del 20 de marzo. Realmente en el origen de la revuelta estaba la carestía y el incremento enorme del precio de los alimentos, que creían los revoltosos que habían venido producidas fundamentalmente por la eliminación por las medidas regulatorias que había llevado el propio gobierno el año antes y que arrancan de la eliminación de la tasa de granos, la declaración de la libertad de comercio en diferentes ámbitos, pero sobre todo en el ámbito de los granos. La eliminación de esa tasa de granos, la declaración de la libertad de comercio, produjo una elevación inmediata de los precios, con ella una carestía de los alimentos y un desabastecimiento, que fue lo que sacó a la población a la calle. Los tumultos empezaron el día 23 de marzo, no le hicieron inicialmente mucho caso, pero las revueltas se multiplicaron y se extendieron por todo Madrid primero y luego por muchas otras capitales. Creció la violencia, hubo que intervenir con las tropas y al final pues hubo no menos de 21 muertos y 49 heridos entre los rebeldes y 19 entre los soldados que intervinieron. Se había incrementado el precio de los alimentos y lo imputaban, como digo, a la liberación del comercio, fundamentalmente la eliminación de la tasa de granos mediante una real pragmática de 11 de julio de 1765. La tasa de granos y esa intervención del comercio se había establecido en España desde los Reyes Católicos y existía como una forma de intervención en los precios cada vez que se elevaba los granos en particular. Era una
una forma de evitar la subida de los precios, un precio de intervención que permitía a los ayuntamientos adquirir para los pósitos todo el grano que necesitaran para abastecer en los momentos de escasez a la población de ese producto completamente básico. Bien, como consecuencia de ese motín y de las circunstancias que lo rodearon, los gobiernos de Carlos III tuvo que venirse a Aranjuez a vivir una temporada, asustado justamente por lo que estaba ocurriendo con las movilizaciones populares y su violencia. Llevaron, al gobierno a producir una serie de medidas que se extienden a muchos terrenos, tienen muchas perspectivas y muchas orientaciones. Casi todas estaban contenidas en el auto acordado de 5 de mayo de 1766, auto que, sin embargo, cuando se recogió en la novísima recopilación, se troceó por el autor de la novísima, Requena, y en lugar de ponerlo todo junto, el texto, pues lo dividió, lo insertó en la novísima, poniéndolo una parte en el capítulo concerniente a los tumultos, otra a los abastos de los pueblos, otra a las sanciones y la materia penal, de modo que no se ha tenido conciencia de en qué consistió la acción represiva y la acción política que siguió al motín de Esquilache, entre otras cosas porque no se ha recuperado hasta hace poco pues la idea de conjunto de las medidas que incorporaba el auto de 1766. Estas, sin embargo, eran, por una parte, reformas municipales inmediatas. La lucha contra los regidores y otros oficiales que ostentaban el cargo por herencia, a los que he aludido hace un rato, por herencia, por compra, por donación, eran uno de los objetivos principales de los gobiernos de Carlos III. Las reformas en el régimen municipal que se producirían debido, sobre todo, al impulso de Campomanes, pretendían democratizar el funcionamiento de los ayuntamientos, facilitar la intervención de la autoridad real en los municipios, evitando la oposición de los titulares de los cargos perpetuos y privatizados, a los cuales le imputaban realmente el descontrol de los abastecimientos que se había producido y que estuvo en la base del motín. Realmente no es la primera vez en la historia de España, según han estudiado los más conspicuos historiadores, que se trata de poner en los ayuntamientos cargos de tipo electivo. González Alonso, por ejemplo, refiriéndose a los informes de Miguel Serrano Belézar, sitúa a los primeros procuradores pecheros hacia 1349 en Madrid. Pero realmente las reformas municipales de Carlos III son las que han tenido en este punto más importancia y trascendencia, y que consistieron en el establecimiento aquí de dos tipos de diputados nuevos: los diputados del común y los síndicos personeros. Los diputados del común y los síndicos personeros eran concejales elegidos, por traducirlo al lenguaje actual, concejales electos, naturalmente por las personas que tenían derecho de voto, que no era universal entonces. Elegidos los primeros, sobre todo, para que cuidaran de los pósitos y del problema de los abastecimientos. Imputaba a Campomanes al carácter corrupto, hereditario y estable de los gobiernos municipales el hecho de que no solo no hubieran reaccionado contra el aumento de los precios, sino que hubieran favorecido el acaparamiento. Y esto había que evitarlo de alguna manera poniendo presente al pueblo mismo en el ayuntamiento, en la gestión municipal. De eso se ocuparía el diputado del común, que estaría atento a todas las operaciones que se hacen con los pósitos, todo lo concerniente al abastecimiento de granos, todas las circunstancias que conciernen a la carestía de la vida, el control realmente de esos productos. Y el síndico personero, por su parte, tenía unas funciones mucho más ambiguas, pero con el que se trataba de introducir un elemento popular realmente en el ayuntamiento para romper con la rigidez de una gestión establecida de un modo hereditario y perpetuo. Estas dos fueron las medidas más inmediatamente conectadas con los escándalos provocados por el acaparamiento de productos y las consecuencias negativas de la libertad de comercio de granos que se había decretado en 1765.
Un segundo elemento importante que está vinculado, no es la única causa de lo que voy a explicar el motín de Esquilache, pero también está vinculado, o puede que sea la espoleta que hace saltar finalmente las reformas que tienen que ver con el poder de la Iglesia. La Iglesia en España en el siglo XVIII tenía una posición destacadísima, tanto por el número de sus miembros como por su poder económico. Decía Lynch que hay en España en ese periodo no menos de 150.000 eclesiásticos, el 1% de la población, que era de 10 millones de habitantes y medio. Respecto de su patrimonio, en Castilla poseía el 15% de la tierra y acumulaba el 24% de las rentas agrícolas totales. Según la misma fuente, y Pierre Vilar obtenía el 70% de los beneficios de préstamos hipotecarios y poseía el 44% de todas las rentas urbanas y señoriales. Sean o no exactas estas cifras, lo que es innegable es el poder de la Iglesia en el periodo y el empeño de los gobiernos ilustrados por reconducir esto, recuperando poder que no debía pertenecer a la Iglesia, sino que eran regalías reales, por un lado, y por otro, evitando los abusos que se deducían de esta situación de poder tan inmensa. Desarrollan muchas acciones complementarias que tienen que ver con las costumbres que la Iglesia católica en España ampara, costumbres ancestrales, tradiciones insostenibles, porque revelan el atraso de un pueblo que es fundamentalmente analfabeto, y contra esto luchan igualmente esos gobiernos que quieren erradicar ese tipo de costumbres, algunas de las cuales me referiré enseguida. Medidas como las propuestas de desamortización tienen que ver también con esta intranquilidad y esta necesidad de remover la potencia de la Iglesia, la potencia económica y social de la Iglesia en este periodo. Pero la más importante, la más efectiva, la más llamativa de las medidas que tienen que ver con grupos eclesiásticos es la que se produce en relación con los jesuitas, a los que se expulsará de España por un gobierno de Carlos III. Los jesuitas eran una sociedad religiosa riquísima, con las posesiones que llegaron a tener los jesuitas en América eran realmente impresionantes de describir, su poder igualmente. Tenían en España no menos de 2.800 efectivos y en América no menos tampoco de 2.600. Tanto poder, tanta riqueza, tanta intervención en los negocios públicos, tanto deseo de conducir las políticas públicas como manifestaron los jesuitas, en parte también en América con ocasión de la crisis de las misiones de Paraguay, determinaron que no hubiera nadie en España realmente a quien le cayera simpático, y a los gobiernos de Carlos III quisieron acabar definitivamente con esta cuestión. La espoleta, había todas estas razones, pero el cartucho final fue el motín de Esquilache, porque realmente puestos a buscar quién podía haber sido el que organizara esas revueltas tan notables y que llegaron a atemorizar al rey, buscando, se hizo una indagación que acabó naturalmente en los jesuitas. Fueron un poco en esto seguramente el chivo expiatorio, pero se centró en ellos la investigación y también la acusación que finalmente hacen los fiscales del Consejo de Castilla, principalmente de Campomanes, y que se firma el 31 de diciembre de 1766. La posición de Campomanes, que era de expulsión, fue inmediatamente aceptada mediante un real decreto de 27 de febrero de 1767. Se expulsó a los jesuitas entonces y gracias a los buenos oficios de Moñino en Roma también se llega a extinguir la orden mediante una resolución del Papa Clemente IV de 21 de junio de 1773. La expulsión de los jesuitas, está vinculada finalmente al motín de Esquilache, tiene que ver con las posiciones de la Iglesia, pero genera a su vez otro problema, y es que hay que recuperar, incorporar y vender todo el patrimonio que tenía esa orden. Y además, fundamentalmente, sustituirla en una función que había desarrollado en España de un modo preferente, que es la educación. La educación estaba en manos en España de las órdenes de la Iglesia,
pero entre ellas fundamentalmente en manos de los jesuitas, que en los escalones universitarios tenían los programas de estudio y las instituciones absolutamente dominantes. España era en el 18 un país esencialmente analfabeto. Valga este resumen para decir que no había alfabetizada probablemente nada más que el 35% de la población. Había modos educativos diferentes, la nobleza educaba a sus hijos primariamente en sus propios palacios o casas, había escuelas municipales pero poco desarrolladas y la enseñanza secundaria era preparatoria para la universidad que dominaban a distancia los jesuitas. Muy bien, con ocasión del motín y todas estas consecuencias se produce una ley de 1 de julio de 1768 por la cual se prohíben las enseñanzas, se eliminan las cátedras denominadas de la escuela jesuítica, se suprimían las cátedras y escuelas decía, los regulares expulsos de la compañía. Se prohibían algunas obras que se declaraban realmente nocivas, como las doctrinas prácticas del padre Pedro de Calatayud o la Suma Moral de Busenbaum. Se requirió en 1769 a todas las universidades que trajeran planes de estudios nuevos, acomodadas en los que se eliminaran los criterios jesuíticos de enseñanza, y en efecto se verificaron uno por uno esos planes en los años 70 para sustituirlas. Algunas medidas son de una rotundidad y rigidez absoluta. Se produjo un escándalo en Salamanca porque un bachiller había hecho una tesis sobre las regalías, criticándolas. Se llamaba Ochoa y su acción y su tesis produjo tal conmoción y escándalo que se llegó a aprobar una orden de 22 de enero de 1771 en la que se exigía a los aspirantes a cualquier cátedra acatar el siguiente juramento, que lo tengo en latín, pero se lo leo en latín porque no es nada difícil de entender. Etiam juro me nunquam promoturum, defensurum, docturum, directe neque indirecte, questiones contra autoritatem civilem reiaque regalías. Nada se puede decir contra el poder del rey, y menos tratar de perturbar lo que estaba haciendo la corona para la recuperación del poder propio, de la soberanía propia que debía residir en ella y no estar disperso mediante esas cesiones y mucho menos cesiones perpetuas que habían hecho los monarcas anteriores. Otra acción importante y casi coetánea es la acción contra los colegios mayores, que se habían convertido en núcleos de selección de los candidatos a ocupar las grandes plazas en los consejos del rey. De los colegios mayores iban directamente a esos lugares y había un sistema de selección que impedía cualquier desviación. Los que no habían estudiado en colegios mayores les resultaba difícil acceder a plazas de gobierno o a plazas de cualquier tipo en España. Los no estudiantes eran los llamados manteístas, y en el periodo del rey Carlos resultó que los principales ministros eran manteístas, lo era Campomanes, lo era Floridablanca y lo fue Roda, de modo que su posición de reformar el tema de los colegios se explica también por razones de orden personal. Se produjeron, por tanto, resoluciones que privaban de poder a los colegios y abrían las plazas en los consejos y otras instituciones de la monarquía a personas que no habían estudiado en ellos, pero además se impedían los procedimientos de selección que antes se habían venido ocupando tradicionalmente. Hay acciones complementarias en el periodo vinculados de alguna manera a ese gran fenómeno de 1766, a los pocos años de la entronización de Carlos III, que tienen que ver con las clases marginales, con los pobres, con los vagabundos, con los mal entretenidos, con los gitanos. En España hay una tradición intelectual muy importante que procede nada menos que de Luis Vives respecto de lo que se tiene que hacer con los pobres y vagabundos. Y hemos tenido, como toda Europa, desde el siglo XIV para acá, muchos problemas con estas clases sociales o individuos. El problema de la pobreza ha sido continuo durante ese periodo, pero además de pobres no clasificados, siempre han estado al lado de ellos otras clases, otros individuos que son simplemente
peregrinos que no han llegado a su destino, maleantes, vagos, a los que era difícil aplicarles una política distinta cuando se hacían acciones en relación con los pobres. Luis Vives fue el primero entre nosotros que hizo un ensayo muy influyente en la Europa central del siglo XVI, el de Subventione Pauperum, donde establecía propuestas que se estaban empezando a generalizar en la Europa protestante en su tiempo, que consistía en que había que separar, quitarle a la Iglesia la atención a este tipo de gentes y convertirlo en una acción municipal. Las primeras propuestas, fíjense esto que ha avanzado, de municipalización de la asistencia a los pobres, proceden de la obra de Luis Vives y de algunos conspicuos padres de las iglesias protestantes del siglo XVI. Ese es un problema continuo que no se resuelve, entre otras cosas porque no es fácil clasificar entre qué es un vago que hay que sacar de la vida comunitaria y ponerlo a trabajar, y si no quiere trabajar, llevarlo al ejército para que haga de soldado, y lo que es un enfermo pobre que el Estado, la Iglesia primero, el Estado, tiene que atender. Estas políticas que se desarrollan en los siglos anteriores, en el gobierno de Carlos III, no hay un solo político importante que no se refiera a ellas, fundamentalmente para disputar acerca de qué era lo que mejor se podía hacer. Para los vagos lo que hay que hacer es una relación y procurar educarles y formarles un poco y después mandarlos para que actúen en el ejército como soldados. Pero los pobres y todas las categorías circundantes eran atendidos en la época en diferentes establecimientos con nombres dispersos, de los cuales los más amplios, los que tenían una función más amplia, eran los hospicios. La política que tratan de seguir los gobiernos de Carlos III es que vayan los pobres a los hospicios, allí se los clasifica por razón de la edad, sexo, condición física y actitud, dando a cada uno el tratamiento que les correspondiera. Y dependiendo de las situaciones, los hospicios podían actuar como centros educativos, como talleres de aprendizaje, como correccionales, cualquier cosa que necesitara el interno. Campomanes cree que lo primero que hay que hacer es intentar separar a qué gente va allí. El número de vagos que había calculado Campomanes que había en España en su tiempo era de 182.000, costaba al Estado, sus cuentas son costaba al Estado 182.500 reales, lo cual decía que era equivalente a lo que valdría el mantenimiento de 140.000 soldados del ejército. Esto había que eliminarlo y lo que pretendió él es una identificación más clara. En cuanto a los hospicios, hospitales y otros establecimientos, lo que tratan de hacer es impedir que esas aglomeraciones de gente con problemas distintos en el mismo local, en el mismo establecimiento, en la misma instalación. Especializar los centros de acogida, por tanto. Y los más modernos de ellos son los que creen que ni siquiera hace falta esos centros de acogida, sino que hay que procurar que los que necesiten asistencia tengan asistencia domiciliaria, fíjese qué concepto tan actual, no el establecimiento, sino asistencia domiciliaria. Como digo, casi todos los grandes de la época se pronuncian sobre lo que hay que hacer con los pobres, los mal entretenidos, los que de alguna manera necesitan ayuda social. Con esa doble tendencia, no ingresarlos en centros no generales, sino especializados, procurar distinguir lo que son vagos sin más de lo que son pobres y enfermos y optar por la asistencia domiciliaria. Realmente sobre ello hay textos preciosos del propio Campomanes, de Bernardo Guard, de Jovellanos o de Cabarrús, del que hay esta descripción de la situación que parece patética y realmente muy cruda. Decía: hospitales generales, hospicios y casas de expósitos, casas de misericordia y lactancia son lugares donde la gente va a morir.
son focos de contaminación y de falta de humanidad. Enfermedades contagiosas se mezclan con infantes y personas sanas. ¿Qué caridad pudo jamás la tiranía más ingeniosa y más intensamente combinada reunir en tan corto espacio más insultos a la humanidad? Nos encontramos ante un problema de organización, saneamiento y distribución de las estancias, a las que hay que añadir que rara es la institución que posee suficientes medios económicos para cubrir sus necesidades. Políticas de alguna manera vinculadas al gran fenómeno de 1766, donde hay una conmoción que tiene estas salidas. No todo se debe al motín, pero el motín es un elemento de impulsión de las políticas. También entre las clases marginadas, los gitanos, sobre los que había habido durante toda la etapa borbónica un trato que era preferentemente represivo. Los gitanos es una casta o clase social a la que hay que procurar encerrar o extinguir o apartar de las ciudades. En los tiempos del hermanastro de nuestro rey Carlos, de Fernando VI, hubo una resolución de 1749 que se denominó la Gran Redada, donde trataron de agrupar a todos los gitanos y a tomar con ellos medidas decisivas, definitivas, que sin embargo fracasaron. Campomanes, que estaba en todas las partes y hablaba sobre todas las cosas, hizo un dictamen también en 1763 sobre gitanos, con la misma dureza, por cierto, que el precedente de 1749. Pero se producen en el periodo diversas medidas, iniciativas legislativas que concluyen en una pragmática de 1783 mucho más modulada, con un problema que ya no es un problema estrictamente religioso ni racial, es un problema cultural. La cuestión, tal y como se enfoca entonces, también con mucha modernidad, es que estas gentes son personas grupos que no quieren incorporarse a las costumbres, a las tradiciones, al modo de vida de la sociedad que tiene generalmente la sociedad, y por tanto lo que hay que procurar es integrarlos, atraerlos y que se conviertan a esta nueva cultura, esta cultura diferente. En los tiempos de la pragmática de 1783 se habían integrado no menos de 9.000 gitanos y 1.200 más se incorporaron inmediatamente después y como consecuencia de esa resolución. Les digo dos cosas más sobre otras costumbres patrias que también tratan de eliminarse y que de alguna manera están vinculadas a la facilidad con la que se producen algaradas, tumultos o alteraciones posibles del orden. Algunas de las que atacan los gobiernos ilustrados son las cofradías, las procesiones y también otra clase de supersticiones que ahora diré. Respecto de las cofradías, había habido acciones por los gobiernos anteriores, incluso por los gobiernos austracistas, que llegaron a prohibir las cofradías o al menos algún tipo de clase de ejercicio procesional. Había una distinción en los periodos anteriores al reinado de Carlos III en las cofradías entre los hermanos de luz y los hermanos de sangre. Los de luz supongo que es lo que llevaban las antorchas, los de sangre eran los flagelantes, los empalados y otros tipos de individuos que se producían lesiones físicas durante la procesión. Campomanes, una vez más, acogió una petición que venía de Plasencia, del obispo de Plasencia, en el sentido de que esto había que prohibirlo. Y, en efecto, a su instancia, se aprobó una real cédula de 20 de febrero de 1777 que ordenaba a las chancillerías y audiencias que prohibiesen las exhibiciones de flagelantes, empalados y análogos en las procesiones de Semana Santa. Y algo parecido ordenaba respecto de las rogativas que se producían muy especialmente con ocasión de las cruces, de las festividades de la Cruz de Mayo. Había también acometidas contra las prácticas de las cofradías, que se diferenciaban en algo a las que todavía hoy se mantienen porque rodeaba la actividad de la cofradía, su organización, un lujo y un dispendio de recursos realmente injustificable. En banquetes, en comidas, en las revestiduras de los santos y las imágenes, en el gasto que todas estas cosas suponían en un marco
sociales que no parecían pertinentes. El 22 de febrero de 1769 se aprobaron diversas medidas contra las cofradías razonadas en que sus gastos eran excesivos y los banquetes y comidas igualmente demasiado suculentas y sus actividades en general muy artificiosas. Del periodo son también algunas medidas que ahora nos pueden parecer ridículas o poco explicables, pero tenían mucho sentido en el siglo XVIII. ¿Quién controla las campanas de las iglesias? Las campanas de las iglesias son de la comunidad de la Iglesia Católica, el dueño, el titular del establecimiento, del monasterio, de la parroquia, etcétera, o son una herramienta civil al servicio del gobierno civil. Hubo una intervención sobre las campanas, naturalmente una regulación basada en un dictamen de 8 de enero de 1783, Campomanes, desde luego, en la que se decía que el manejo de las campanas tenía que hacerse sometido al control y autorización de las autoridades civiles, porque un mal uso de la campana puede llamar indebidamente a arrebato, puede indicar que ha habido una algarada o un incendio sin que lo hubiera, o lo contrario, que no haya manera de avisar por el control de la campana de lo que está ocurriendo en la población. De modo que se atribuyó carácter municipal a los campanarios, situación y decisión que se basa en lo que acabo de decir. Igualmente y complementario, y voy terminando, son las acciones que tienen que ver con los cementerios. Los cementerios, el enterramiento era un formidable negocio de la Iglesia en aquel tiempo. Al principio había enterramientos masivos en las iglesias, lo que producía problemas sanitarios, especialmente en verano en los pueblos, en las localizaciones, las casas que estaban cerca de las iglesias, pues tenían que soportar hedores importantes por la imposibilidad por las consecuencias del pudrimiento, y acciones sanitarias inmediatas de encalamiento de las iglesias que tuvieran muchos enterramientos menos recientes dentro. La política ahora es constituir cementerios, y esta política, que parece tan lógica y tan simple, pues suponía una modulación del poder de la Iglesia y una determinación también de cómo y de qué manera se construían, cuáles eran las medidas de aislamiento, cuál la altura de las tapias y esas otras cuestiones que llevan consigo una reforma de carácter revolucionario para su tiempo. En fin, también se ocuparon estos monarcas, termino con esto, que tómenlo como una simple anécdota, de otra de las cuestiones que tenemos todavía sobre la mesa en la actualidad, que es la prohibición de las corridas de toros. Fueron los ilustrados contrarios a las corridas, unos más que otros, pero quizá para ver cómo se produce la sucesión de Carlos y los monarcas posteriores y la manera distinta de enfocar la vida, quizá la percepción del problema de una tradición inexplicable para una sociedad moderna o una tradición que necesitaba renovación. Cada uno de los tres monarcas, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, adoptan medidas sobre los toros que tienen un sentido completamente diferente y explican un poco el talante de cada uno de esos reyes. Carlos III prohíbe los toros, prohíbe las corridas de toros, las fiestas de toros de muerte, dice una pragmática de 1785, en todos los pueblos del reino, con excepción de aquellos que tuvieran concesión perpetua o temporal con destino público de sus productos, o sea, que sea ese destino útil o piadoso. Esta resolución, que limitaba las fiestas de toros simplemente a las que tuvieran destinos benéficos, como digo, no se cumplió nunca, según los testimonios de la época, y el rey lo toleró. No le parecía que realmente tuviera que molestar a los pueblos imponiendo una prohibición de una fiesta que era tan grata y tan cara para las sociedades tradicionales. Carlos IV aprobó la prohibición, reforzó la prohibición sin excepciones y además trató de imponerla. Lo hizo con toda la rotundidad. Y su
hijo, el benemérito Fernando VII, no solo levantó la prohibición, sino que él mismo se hizo ganadero. Y de su ganadería, la ganadería del rey Fernando VII, proceden las mejores ganaderías que hoy lidian en España. Muchas gracias.